Naif sigue siendo actual y perfectamente necesaria en el panorama almeriense y andaluz. Las nuevas generaciones encontrarán su Naif, su medio de expresión adecuado a sus intereses, sus esperanzas, sus ilusiones, pero también a sus luchas por la libertad y contra los poderosos. Ser naif no es ser crédulo, incauto, es ser un ingenuo crítico. Ser naif no es ser iluso, sino estar ilusionado. Ser naif es tener la idea naif de que se pueden cambiar las cosas si trabajamos todos juntos para conseguirlo. Bueno, estos son tres números de Naif, de los 4 que salieron publicados. Miguel Ángel Urquiza me ha dejado estos 3 números para que le echéis un vistazo. Y bueno, con este material, con las entrevistas que hemos acordado con el equipo que dirigió la revista, yo creo que la idea que planteabais la semana pasada en la ejecutiva de hacer un documental puede quedar muy bien, puede quedar muy bien. En un tiempo de sombras y esperanza, cuando la libertad de expresión era un sueño y el miedo acechaba en cada esquina, surgieron voces valientes. Detrás de seudónimos cuidadosamente elegidos, algunos periodistas arriesgaban todo para informar a la sociedad y contribuir a la construcción de una nueva democracia. Los seudónimos eran como máscaras que protegían identidades, pero también como escudos que amplificaban las voces disidentes. Era una de las pocas maneras de expresar libremente ideas que podían resultar peligrosas. Tras una prolongada y anecdótica carrera de obstáculos, hemos conseguido por fin que nuestro naif informativo vea la luz. Desde el primer momento nos planteamos el hacer posible que el ciudadano, el lector, tenga acceso a una información no predeterminada por la política de las 4 o 5 familias que controlan más del 90% de las empresas periodísticas que hay en este país.
Más claro todavía, en nosotros no manda UCD, ni la Iglesia, Editorial Católica, ni grupo de presión alguno, llámese partido político o llámese como usted quiera. Hacemos la revista un equipo siempre ampliable y vamos a poner de nuestra parte todo para descubrir la auténtica realidad social, cultural, histórica y política que nos determina. En el plano estricto de los medios de comunicación de masas se le escatiman, cuando no se le ofrecen manipulados, otros asuntos tanto y más graves que los mencionados. En lo que respecta a Almería, no nos parece suficiente que nuestro equipo esté en primera o que se haya desahuciado a la reina de las fiestas de agosto. Creemos que hay problemas en nuestro entorno que a todos preocupan y a muchos afectan directamente. Familias sin trabajo, 20.000. El poder adquisitivo del trabajador medio ha bajado y seguirá bajando desgraciadamente, mientras no se aborde un programa económico serio que cargue sobre los más pudientes el costo de las crisis por las que atravesamos. Nuestros pueblos y nuestros barrios carecen de una infraestructura adecuada para poder habitarlos con un mínimo de dignidad. La seguridad social es una caca. Tenemos tifus y lepras, todavía. Mucha gente joven se cansa de fumar porros y buscar empleo. No hay centros culturales ni instalaciones deportivas que ayuden a hacer algo más atractiva la vida en grupo. Y así, la tira. De alguna manera queremos que el NAIF sea un poco el portavoz de todos esos problemas grandes y pequeños con los que decimos no a la censura de las ideas y sí a la libertad de expresión. Decimos no al enquistamiento y sí al progreso. Tenemos previstas secciones sobre urbanismo, ecología, historia. A usted, que por H o por B le ha llegado este ejemplar a las manos, le rogamos que lo enjuicie de la forma más desapasionada y esperamos tanto de sus apreciaciones como de su colaboración para sucesivas ocasiones. En cualquier caso, bienvenido a NAIF. A finales de los años 70, tras la muerte del dictador, en una España aún marcada por los rescoldos del franquismo y los vientos de cambio que soplaban con fuerza, un grupo de jóvenes almerienses recién graduados en periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona se encuentran ante una encrucijada que definiría su futuro. Con las ideas aún frescas, adquiridas en las aulas y el ímpetu de la juventud latiendo en sus corazones, estos amigos comparten una misma pasión: contar historia, dar voz a los sin voz y ejercer un periodismo comprometido con la verdad. Sin embargo, el contexto en el que regresan a su tierra natal no es sencillo. La prensa aún se encuentra en plena transición, con censuras que persisten en algunos sectores y medios que buscan su identidad en un país que poco a poco empieza a despertar a la democracia. Algunos de ellos sueñan con fundar su propio medio independiente, un espacio donde puedan ejercer un periodismo libre y sin ataduras políticas o económicas. Otros ya han iniciado su camino profesional en empresas de comunicación de ámbito nacional. Entre cañas, vinos y copas en aquellas lejanas reuniones en viejas tascas y pubs del centro de Almería, las discusiones se toman intensas y apasionantes. Dos caminos por los que optar: crear un nuevo proyecto informativo o buscar trabajo entre los ya existentes, arriesgarse o no. Las calles de la ciudad, bañadas por la luz dorada del Mediterráneo, son testigos de sus inquietudes y aspiraciones. Cada uno de ellos sabe que la decisión que tomen en ese instante definirá el inicio de su carrera profesional y cómo quieren contribuir a la historia de un país que está aprendiendo a escribir su propio destino. Nos desplazamos a Barcelona a estudiar en la Universidad Autónoma de aquella ciudad. Entre ellos pues puedo nombrar a José Manuel Pérez Tornero, a Juan Tortosa, Carlos Santos, Fernando Valls,
José María Perceval, Lola Maldonado, Alberto Alcocer, Fernando Val, creo que ya lo he dicho, en fin, y yo. Los primeros en plantar allí la bandera almeriense fuimos José Manuel Pérez Tornero y yo. Y después, a la semana siguiente, pues se incorporaron todos los demás. Habíamos terminado la carrera en el año 76, después de la muerte de Franco, y nos fuimos distribuyendo en ejercicios profesionales, bien por Madrid, bien por Barcelona, y el que a partir del año 79 fue director de la revista Naif, Miguel Ángel Urquiza, decidió volver a la provincia de Almería y hacer aquí su vida profesional. Claro, nosotros nos veíamos con cierta frecuencia desde que dejamos los estudios, porque aquí nosotros seguíamos volviendo a ver a nuestras familias y en vacaciones, y la relación con Miguel Ángel y con los que se habían venido aquí a Almería era bastante intensa. Me instalé en Almería y vi el desierto informativo que aquí había, como en la mayoría del país, pues porque no había libertad de ningún tipo y teníamos ya el gusano de la libertad de expresión y teníamos una preparación adecuada que pensábamos que podíamos dar el salto y hacer una publicación. Y entonces los que estábamos aquí, que éramos pocos, pero con el apoyo de parte de los que se fueron allí en aquella primera jornada de periodistas, pues decidimos lanzar una publicación de carácter mensual que se llamaba Naif, Informativo Andaluz. Ese fue un poco el germen. No había una dirección única, era una dirección colegiada. Estaba después la obligación legal de que figurara un director, un publicista, redactor y tal, pero bueno, decidíamos todo entre todos, esa es la verdad. Considerábamos que toda la información, todo lo que se pudiera contribuir a que la información que tuvieran los almerienses fuera más plural y con más posibilidades de contrarrestar, mejor le vendría a la salud democrática de la provincia. Ese fue el motivo. El motivo que siempre era un poco, entre comillas, ir más allá de lo que hasta entonces aquí estábamos acostumbrados. Y la verdad es que se hizo con bastante ilusión. Y fuese así como la publicación se convirtió en... La revista Naif era un espacio de discusión que afrontaba un caleidoscopio de temas que interesaban a los almerienses del momento y actualmente yo creo que también. Claves antes que simplezas, propuestas y preguntas antes que respuestas fáciles e interrogantes, por lo tanto, para discutir. Pensamientos que llevaban a la acción y al desarrollo de una conciencia crítica. Se quería ofrecer una plataforma de ideas o una provincia que cambiaba. Almería venía de la pobreza, la marginación, la emigración, el abandono por parte de la administración y había que aportar sin victimismos, pero con reclamaciones justas. Sin pesimismo, pero con conciencia crítica de lo que sucedía. Y sin engaños, sin espejismos, pero con capacidad de soñar y de tener esperanza en poder cambiar las cosas en Almería. Pero también es cierto que si antes la revista Interview hubiera publicado los reportajes que desde Almería le llegaron, quizás la historia de Naif pudiera haber sido muy diferente. Pues el origen de la revista Naif nace a continuación de mandarle nosotros unos reportajes para ver si lo publicaban los del Grupo Z en la revista Interview, que entonces era muy famosa, vamos, la más famosa de España, la que más tiradas tenía, y entonces hicimos uno de la prostituta más antigua de España, que se llamaba María Manuela Basilia de Artorres, y trabajaba en el barrio de Almería, que era el barrio de Las Perchas, que era a espaldas del ayuntamiento, ya desaparecido, y esta mujer en aquellos entonces contaba con la edad de 73 años. Entonces, nosotros fuimos a entrevistarla y resulta que allí pues nos encontramos con que estaba con un cliente que vivía permanentemente en el hospital provincial porque tenía algunas dificultades. Y cuando terminó con este cliente, pues la entrevistamos. Claro, cuando empezamos a entrevistarla por lo que hacía y eso, nos empezó a hablar de su juventud,
Y claro, nos enseñó alguna fotografía que tenía ya de joven y con quién había estado en su juventud cuando empezó ella con la prostitución. Entonces nos dijo que había estado con un alto cargo religioso de España, con un militar que en aquellos años estaba en Melilla. Que era comandante entonces. Que era entonces comandante y luego fue... Generalísimo. Fue general de los ejércitos. Claro, todo este reportaje nosotros creíamos que era muy interesante para la revista que sacaba todos estos escándalos, que era Interview. Hicimos el reportaje, lo enviamos a Interview y en Interview nos dijeron que lo publicaría si de lo que decía esa mujer daba fe un notario. Claro, nosotros buscamos algún amigo que trabajaba en una notaría, dimos con uno, que era oficial de notaría, le dimos la entrevista que queríamos publicar, se la llevó al notario y el notario quiso denunciarnos por las barbaridades que decía la mujer y por las barbaridades que queríamos publicar. Entonces aquello quedó descartado y a raíz de ahí dijimos, pues lo que debíamos de hacer nosotros es algún tipo de publicación de aquí de Almería para hablar de cosas de Almería, de Andalucía y efectivamente así lo hicimos. A pesar del revuelo que se montó, no sería el reportaje sobre nuestra paisana lo que llevaría a Miguel Ángel ante el juez. Bueno, el primer número fue muy impactante precisamente porque fue el primero y había bastante expectación. Me acuerdo que lo presentamos en un pub del centro, Zigurat, que ya no existe. La portada era espectacular, que la hizo Manuel Falces, con el apoyo siempre de Matilde Sánchez Invernón, su esposa, su mujer, su compañera. Y el contenido, que pues, pensamos que tocamos temas que nunca se habían abordado en Almería, por lo menos durante el franquismo. Y la consecuencia fue que a raíz de la publicación de una entrevista con Juan Antonio Vázquez Díaz, que fue inicialmente condenado a muerte por el asesinato de un empleado de Cajamar, entonces Caja Rural de la Aldeilla, pues a raíz de esa información, de esa entrevista en la que él vertía duras acusaciones, una vez que salió absuelto por falta de pruebas, vertía duras acusaciones contra el Ministerio Fiscal, al que acusaba de defender a una pandilla de sinvergüenzas, pues esa frase fue cogida con pinzas y sirvió para que nos llamase, para que me empapelasen a mí y empapelasen al autor de esas manifestaciones, yo como entrevistador y él como entrevistado. Para mí tuvo consecuencias, pues 6 meses de prisión y 100.000 pesetas de multa. Ninguna de las dos cosas la ejecuté. Efectivamente, la sentencia que le cayó a Urquiza no se llegó a ejecutar, quedó en el limbo. En cambio, Vázquez Díaz, el autor de la frase, que también acabó en los tribunales por esas declaraciones y que asimismo sería condenado, no tendría tanta suerte. En su caso, sí se aplicó. Para él, que había salido absuelto, pero como tenía antecedentes, pues a él sí se le aplicó con rigor y además los jueces estaban muy cabreados porque el abogado que lo defendió fue Darío Fernández y sin duda alguna lo salvó, no voy a decir de una muerte, pero sí de una condena relativamente importante. De hecho, como era la última pena de muerte que se pedía en Almería, lo que hicieron fue montar un espectáculo ahí en la audiencia provincial con 5 magistrados, que nunca se vio eso, como si fuera un consejo de guerra. Magistrados ya mayorcísimos, que me acuerdo que durante las sesiones del juicio casi se estaban durmiendo la mayoría. La hemeroteca de la Diputación Provincial de Almería surge en el año 1982 con una donación inicial que hace el bibliófilo don Antonio Moreno Martín, de 240 publicaciones periódicas almerienses datadas desde 1823 hasta mediados del siglo XX. Este primer fondo se fue enriqueciendo con revistas almerienses y también algunas andaluzas.
observamos que en los primeros años de la democracia había una necesidad, un auge por difundir, y este auge se traduce en una explosión de publicaciones con una temática distinta o novedosa a la que venía acostumbrándose años atrás. Sí hay que decir que dentro de las publicaciones que se acogen a estas características de temática novedosa y carácter efímero está la revista Knife. La revista Knife surge al abrigo de este auge de publicaciones. Tiene un carácter realmente controvertido y novedoso y es totalmente vanguardista y novedosa desde el punto de vista del fondo y de la forma. La forma porque aparecen las portadas del fotógrafo Manuel Falces, y desde el punto de vista del fondo, pues porque tiene un carácter, un gran compromiso social, tiene un carácter bastante crítico y muy comprometido, y realmente incomoda a los poderes públicos. Incluso contamos, para las portadas, que son memorables todas, con un fotógrafo de la valía de Manolo Falces, que siempre se fue cómplice del proyecto y que también nos aportó muchas ideas. Y además había un genio, Manuel Falces, un genio de la fotografía y de la expresión artística, de la creatividad. Yo a Falces tenía la suerte de conocerlo desde niño. Yo recuerdo que con 12, 13, 14 años, pues alguna vez me hacía madrugar para que lo acompañara a sacar fotos a orillas del mar, en el puerto pesquero, en el barrio de pescadería. Él decía, porque ya sabía de estas cosas, que era la mejor hora, el amanecer, para sacar fotos de aquellos barcos que salían o que volvían del mar, o de aquellos pescadores que estaban haciendo su trabajo. Además, de vez en cuando con Falces nos metíamos en su casa, que no estaba lejos de la mía, para jugar a ponerle música a poemas, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez. Bueno, no hay duda que el principal rasgo distintivo de Naif lo constituyeron sus portadas, esas composiciones oníricas de clara influencia vanguardista que surgidas de las manos maestras de Manuel Falces y de Matilde Sánchez, pues adquirieron indiscutiblemente la categoría de arte. Son unas portadas que siempre hacen referencia a algunas de las temáticas principales que aborda el número, pero lo hacen evocando la subjetividad y dejando espacio a la interpretación del lector, lo que, bueno, constituye en sí una propuesta muy rompedora para el ámbito de lo que son las publicaciones periodísticas más tradicionales. Además, en ellas hay un cierto guiño al fanzine por la rebeldía de sus propuestas, aunque yo creo que es aún más clara la impronta de la tradición artística fotográfica, que sus autores conocen y dominan perfectamente. Efectivamente, había una unanimidad absoluta tanto en el equipo Naif como en los lectores sobre la calidad extraordinaria de aquellas composiciones fotográficas que eran la puerta de entrada a la revista. Si se analizan los contenidos de cada ejemplar, aquellas obras de arte no eran gratuitas ni al uso. No obstante, quizás Matilde y Manuel no llegaron a ser totalmente conscientes del asombro y la expectación que despertaron. Yo creo que no. Yo creo que nosotros hacíamos muy entusiasmados porque en lo que nos centrábamos y lo que más nos entusiasmaba era el hecho de hacerlo. Pero aquella expectación, pues quizás sí, cuando salía, pues si te dabas cuenta que la gente, pues a lo mejor te decían, oye, qué genial, o que alguna cosa y tal, pues bueno, que los egos pues se te ponen estupendamente, ¿no? Cuando te felicitan por un trabajo, pero tampoco, yo creo que no éramos tampoco conscientes de tanta, de que tuvieran tanta aceptación. Si Matilde tuviera que escoger alguna de las 4 portadas que compusieron entre Manuel y ella, no dudaría en decantarse por el número 1, la de la bandera, porque además es que esa foto era una foto que la hemos tenido siempre en mente, y además fue una cosa que venía pues de las situaciones que se habían estado viviendo en todo el país antes. Entonces llevábamos mucha información asimilada que se volcó en esa fotografía. Por otra parte, a la hora de maquetar cada nuevo ejemplar, la pareja realizaba un trabajo enteramente artesanal, pegando con fiso o cinta de doble cara, como la conocemos actualmente, el contenido de cada hoja sobre cartulinas de tamaño folio,
que luego se llevaban a Gráficas Guía en la calle Lope de Vega número 7 para su impresión definitiva. Porque guardo las maquetas aquellas, pero claro, cuando he ido a buscarlas y a cogerlas, pensaba que iban a estar las maquetas, pues eso, una cartulina detrás de otra bien, y efectivamente estaban así, pero la mayoría de las columnas despegadas, estaban pegadas no con fiso, con adhesivo de las dos caras, estos adhesivos para que pudieran quedar perfectas, que luego eso tampoco te podía salir de la línea de la columna, que no se viera el adhesivo por detrás. Y ahora, pues, al echar mano de estas maquetas, pues me he encontrado que muchas de las columnas están en el fondo del sobre, salen que se han despegado. Tristemente, Manuel Falces se nos fue muy pronto, pero el creador del proyecto Imagina, germen del Centro Andaluz de la Fotografía, del que fue fundador y director, el colaborador de revistas como Nueva Lente y El País, el distinguido con la Medalla de Oro de Andalucía, el maestro y genio de la fotografía, se quedará con nosotros para siempre. Que él siempre está vivo. Y para mí, pues nosotros hablamos de él como si lo tuviéramos sentado al lado, porque es muy difícil, lo llevamos en la mochila. Yo entiendo que en una publicación tan osada, ¿no?, tan excitante, ¿no?, como podía resultar Knife, en el contexto de la Almería de 1979, que es un contexto de cambio, ¿no?, de renovación, ¿no?, de revolución periodística, ¿no?, porque todas esas publicaciones, la Almería Semanal, Knife y tal, eran publicaciones que venían a desmentir, ¿no?, la larga tradición de la prensa del movimiento nacional, que había sido la dominante, ¿no?, en el escenario periodístico de la ciudad y de toda España. Claro, una publicación de ese tipo necesita también una presentación estética nueva, diferente, radicalmente distinta. Y eso es lo que aportaba Falces, ¿no? Manolo siempre fue un fotógrafo muy experimental. Y Manolo es un fotógrafo que en ese momento está jugando fuerte con imágenes que se separan absolutamente de la realidad, que reivindican la vieja tradición vanguardista del fotomontaje, del collage, y que plantean una estética diferente. La estética es una política. Los fotomontajes son maravillosos, son inconscientes, tienen muchas capas de lectura, pero lo más importante de eso es que presentan una estética no realista que te llevan a imaginar otros mundos posibles en un momento de cambio social en el que había muchos mundos posibles al alcance de la mano, ¿no? Esos fotomontajes son valiosísimos porque son muy artesanales. Están hechos con filtrajes de ampliadora, están hechos artesanalmente porque todos los procesos eran analógicos, ¿no? Están hechos algunos quizá con infrarrojo, podía ser, porque no sé si ya Manolo estaba trabajando ahí con infrarrojo, pero lo haría inmediatamente. Pensar que Manolo Falces en ese momento ya está empezando a indagar en las posibilidades del vídeo, porque era un hombre muy experimental, como digo, ¿no? Y es muy importante resaltar, en mi opinión, que la presentación de unos contenidos nuevos, diferentes, periodísticos, que desmentían al periodismo tradicional, que planteaban escenarios sociales nuevos, fruto de la época de cambio, necesitaba una estética diferente. Y ese es el valor de esas portadas de Manolo, que yo, cuando las he visto de nuevo al cabo de los años que no la veía, me han producido una melancolía tremenda, ¿no? Porque claro, era una época en la que los medios de comunicación arriesgaban con portadas llamativas que implicaban también un cierto compromiso del lector. Hoy todo eso se ha perdido. Otro de los temas que aparecía en portada de la revista, creo que en eso fuimos adelantados a muchas épocas posteriores, fue a escribir acerca de lo que en aquel momento considerábamos que era la violencia machista. En el número 2 de la revista, que eso ocurrió sobre octubre del 79, ya aparecía en portada una referencia a un artículo interior sobre la violencia machista. Un tema que ahora mismo lo tiene todo el mundo muy presente, pero que ya estábamos
comentando desde entonces, en aquel momento, dando señales de alarma de que era un tema mucho más complicado de lo que parecía en principio y que había que estar pendiente de no olvidarlo, no dejarlo. Naif contaba como colaboradora con Paloma Quesada, una joven anarquista madrileña que en esos momentos era novia del redactor de la revista Antonio Castañeda. Sin embargo, evidentemente, las aportaciones más feministas van a venir de las mujeres que participan en esa revista. Estoy pensando, por ejemplo, en ese artículo tan moderno de Paloma Quesada, que lo titula Violencia machista, ¿no? Utilizando un lenguaje que es muy actual y que en los años 70 no quiere decir que ella lo invente, por supuesto, ella viene de una tradición feminista que es muy activa en los años 70, pero la está divulgando. Y aportó un artículo que la verdad que es muy interesante, yo se lo recomiendo a mi estudiante ahora leerlo porque habla de la ocupación del espacio, de la ocupación masculina del espacio, está reivindicando el precio que tiene la mujer en los años 70, el precio que debe pagar si pasea por las calles, concretamente las calles de Almería, denuncia las violaciones y las denuncia no como crímenes individualizados, sino como unos actos que surgen dentro de un sistema machista al que hay que combatir, ¿no? Entonces, es un artículo que muestra una clara conocimiento ideológico, un conocimiento académico de la temática que se está planteando y lo está divulgando en una revista almeriense que tiene un importante número de lectores, ¿no? Y que seguramente muchos de ellos nunca habían visto o enfocado esa temática desde ese punto de vista. También hay una referencia, por ejemplo, al encierro que hubo del movimiento democrático de mujeres en el Ayuntamiento de Almería. Es un encierro que se hace en el 79 en Almería, pero al mismo tiempo se está haciendo en otras partes de España, formando parte de una protesta general contra el juicio que se estaba desarrollando contra 11 mujeres a las que se le acusaba de abortar, lo cual en esa España post-franquista pues era, por supuesto, ilegal, ¿no? En la noche del 28 de octubre de 1979, un grupo de mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres y de la Asociación de Mujeres de Almería se encerraron en el ayuntamiento. El motivo, protestar por el juicio que finalmente no llegaría a celebrarse y que condenaba a 11 mujeres de Bilbao por abortar. La solidaridad y la lucha protagonizada por las distintas asociaciones feministas frenaba un proceso a todas luces injusto. Una de las personas que fue protagonista de aquel encierro fue Natalia Huertas García. Pues en el Ayuntamiento de Almería, en el mes de octubre del año 79, se celebró el primer encierro que hubo del movimiento feminista. En aquellos entonces era el Movimiento Democrático de Mujeres y las Asambleas de Mujeres, que antes se llamaba por la promoción de la mujer, pero que después fue la Asamblea de Mujeres. Estábamos allí, en ese encierro que estuvimos toda la noche. Era el primer encierro que se hacía en el ayuntamiento, en el primer ayuntamiento democrático, porque había un acoso muy fuerte contra las mujeres, contra el derecho al aborto, contra los médicos que ayudaban a las mujeres, y concretamente en esas fechas había un proceso de 11 mujeres de Basauri, en Vizcaya, por haber abortado. Ya en Almería también hubo una mujer metida en prisión por haber abortado, que por cierto se pidió el indulto y al final conseguimos que se lo dieran. Esa noche estábamos allí, pues de las dos asociaciones estaba Pepa López, Martirio Tesoro, Amalia Tesoro, Juana Junco, Isabel Junco, Paquitina Hermoso, un grupo de unas 30 o 40 mujeres que estuvimos allí y conseguimos que el juicio que se estaba celebrando en Basauri se parara y se eliminara. La situación era muy jodida porque había muchos procesos en muchas provincias y demás, y luchábamos por la legalización del aborto. La legalización del aborto y de otros derechos, no existía el divorcio, y no había ni una sola mujer que pudiera defender los derechos de las mujeres, ni en el Ayuntamiento de Almería,
ni en el primer gobierno democrático de España. Es decir, que fue una lucha que la hicimos las mujeres y bueno, que poco a poco fuimos consiguiendo que se fuera despenalizando el aborto y consiguiendo otra serie de derechos. Pasamos toda la carrera tocando la guitarra, a veces en bares. Nos gustaba la música, nos gustaba la poesía y nos gustaban desde luego los bares. Mentiríamos como bellacos si no dijéramos que la mitad de las cosas que aprendimos en los años de la universidad la aprendimos en los bares y la otra mitad la aprendimos en el activismo contra los últimos rescoldos de la dictadura militar franquista. Inolvidable la mano de palos que nos dieron un día a los dos, unos cuantos policías, bueno, un batallón entero de policías, salieron de un autocar con el único afán de sacudirnos a Miguel Ángel Urquiza y a un servidor, de aplastarnos a palos contra una de las paredes de la cárcel Modelo de Barcelona, donde nos estábamos manifestando. Y hay que decir también, aunque todavía nos duelen los palos de aquella tarde, que había una cosa que nos gustaba por encima de todas las demás, que era contar el mundo, contar lo que veíamos. Además de vivir, nos gustaba contar lo que vivíamos. Aún faltaban unos meses para la puesta en marcha de Naif, y la parte del clan que residía en Almería andaba en esa época realizando trabajos para que se lo publicara el Grupo Z en algunas de sus múltiples cabeceras. Para ese objetivo utilizaban como intermediario a Juan Tortosa, que ya trabajaba allí. Sucedió que del día 16 al 19 de febrero de 1979 se celebró el primer Congreso de Escritores de España en Aguadulce. Como tenían tiempo, decidieron pasarse a ver qué se ventilaba en ese Congreso de Escritores. Nosotros dormíamos en Almería, pero hacíamos vida allí desde por la mañana hasta por la noche. El primer día allí tomando café, a mediodía nos tomábamos una cerveza y allí no le cobraban nada a nadie. Todos los escritores que eran mayores, pues una manzanilla, un café, un agua mineral, y nosotros eran cerveza y vinos de Rioja. Los gin tonic eran después. Después de comer, se reunían los escritores en unos grupos que hacían. Nosotros reuníamos las cafeterías y eran gin tonic, cubatas. Y el encargado de la cafetería dijo allí: señores, a los periodistas y a nosotros, mire, a partir de ahora que vayan poniendo cada uno su habitación y se cobra en barra. Se ve que han hecho la caja y habían visto el desastre que tenía en la... Pero nosotros seguíamos comiendo. Y ya el día de la clausura, a mediodía, la clausura fue por la noche, a mediodía estábamos toda la redacción allí en una mesa comiendo, que no nos cobraban nada, y se acercó el maitre y dijo: me ha dicho el secretario, el señor Soler, que están acreditados, pero solo una persona. Y nosotros, claro, nos indignamos de ello. Dijimos: hombre, esto no nos lo han comentado nosotros. No contentos, para la cena posterior, se llevaron a un amigo que con el transcurrir del tiempo haría las funciones de administrador de Naif. A más abundamiento, este asistió acompañado de su mujer. Pues estamos cenando, ya en la cena de clausura, nosotros pillamos la mesa, cenamos ahí, y viene el maitre otra vez: señores, que esto, me dijo el señor, que esto lo tienen que pagar ustedes. Y nosotros que estábamos aquí, tiesos perdidos, el administrador dijo: no se preocupe, que nosotros al final se lo pagamos. No obstante, el grupo mudó de propósito y consideró conveniente salir a la calle a tomar el fresco, aprovechando que el futuro administrador y su señora habían ido al aseo y que la ocasión era propicia. Claro, cuando ya estábamos los postres, pues me parece que el primero que se levantó fue Manolo, que tenía coche, y se fue para la puerta. Los que no teníamos coche, que habíamos venido con él, al verlo, digo:
decíamos, este se va a coger el coche y se va a ir, Un mejor chimpa, nos levantamos. un chimpa. Y entonces empezamos a ir todos. Cuando el matrimonio vino a darse cuenta que los demás se estaban largando sin pagar, aceleraron el paso sin ningún miramiento, rumbo a la puerta de salida. Salieron todos corriendo y la mujer con unos tacones que se los tuvo que quitar para salir por el hall del Hotel Agua Dulce, haciendo unos ruidos, se quitó y salimos todos a la puerta, al aparcamiento, y nos vinimos a Almería y se terminó nuestro trato con la Asociación de Escritores. Al buen amigo y señora les debió venir a la memoria el recuerdo del momento, cuando pasados algunos años oyeran a Joaquín Sabina cantar aquellos versos que decían: asociados en sociedad, con tales socios se pueden imaginar. Así que, siguiendo la máxima de Carlos Santo, con aquello que les gustaba vivir la vida y contar lo que vivían, contado queda pues el episodio. Aunque como no tenían remedio, el grueso de las reuniones las hacíamos cuando en plan serio en la avenida Cabo de Gata, en el edificio de Trino, y ya en plan más informal y lúdico, pues normalmente teníamos 2 o 3 bodegas, ya no asociadas, pero en fin, que tenían cierto predicamento entre nosotros. Puede ser la Charca, el Payoria por la noche, y hombre, y cómo olvidarse de la bodega de Antonio Castañeda, que abrió en la calle San Leonardo, que era el zaguán, nada que ver con el zaguán a las que se le traspasó. Era una bodega de vinos, era de profesionales, era como la reguladora, pero a lo grande. Y allí hacíamos unas reuniones, pero ya gente de NAI, gente que no era de NAI, aquello era asambleario casi. Entonces la verdad es que lo pasamos muy bien. lo cierto es que no eran los únicos en Almería a los que les gustaba saborear la vida. Algunos personajes de esta ciudad hubo que compartían sus locales de ocio. Así que, con el transcurrir de los días y las noches, se le fue sumando gente que nada tenía que ver con el proyecto Naif, y más temprano que tarde tenía que suceder. Una de las personas también que estaba siempre pegada a nuestro entorno y colaboraba en la medida de sus posibilidades, y al que todos le profesábamos un gran cariño y admiración, era Joaquín Martínez, el Pilili, un destacado militante del Partido Comunista y de Comisiones Obreras, que fue la avanzadilla para muchos de implicarse en algunas que otras actividades rozando en lo delictivo, como fue, por ejemplo, una batida que dimos saliendo del zaguán una noche con palustres, con brochas, con cemento, con agua, con espuertas, y el del antiguo puente del 18 de julio, pues allí había una lápida que rememoraba la gesta del invisto caudillo de los ejércitos, y tal cual estaba ahí la lápida que ya Joaquín, y en compañía de otros, entre ellos yo, pues la rebozamos de cemento de manera que no se pudiera leer nunca jamás. Felices de nuestra proeza, nos vimos de pronto acorralados por una nutrida representación de policías municipales que nos metieron en el cuartelillo, lógicamente, no se escapó ni uno. Y bueno, y acabamos, a Pilín lo sancionaron, creo que porque tenía algún antecedente o porque fuera al que vieron con el palustre en ese momento, y los demás pues no, nos dejaron pasar, esa es la verdad. Y en esas andábamos cuando entre la fauna almeriense apareció la UFA, Unión Falangista Andaluza. La revista se viene a hacer eco de este grupo en su número 2, correspondiente al mes de octubre de 1979, en una información titulada La UFA, esta es su vida. La introducción de la información ya viene cargada de retranca. Así se podría leer. Según algunas fuentes consultadas, el origen de estas siglas responden a la unión de follaores almerienses, aunque posteriormente y en función de los fines aparentemente políticos que querían imprimir a su acción, los hombres que habían creado estas siglas quisieron definirse como Unión de Falangistas Almeriense y o Unión de Fascistas Andaluces. En respuesta, el grupo en cuestión le dedicaría una pintada a Miguel Ángel Urquiza. A finales de octubre, la revista Almería Semanal incluía una entrevista a un grupo de miembros de UFA. Aparecían encapuchados, saludando al modo fascista y exhibiendo algunas armas largas sobre una mesa.
El que fue considerado líder oficioso del grupo, Francisco Iribarne, ya había sido detenido en Barcelona en 1974. Iribarne aparecía por Almería regentando el bar del aeropuerto. Al tiempo, el sindicato USO le empezó a crear problemas poniéndole a todos los trabajadores en contra, debido a las irregularidades de todo tipo que tenían que soportar. A partir de ahí, a la Unión Sindical Obrera comienzan a llegar amenazas y en junio de 1979 aparecen las primeras pintadas. Al que en esos momentos es director del diario Ideal, Miguel Ángel Blanco, le llegan informaciones, algunas públicas y publicadas, y otras confidenciales, que le convierten en una voz privilegiada sobre esta cuestión. Bueno, en aquellos tiempos, hay un tema central de la UFA que son dos revistas, la revista Naif y Almería Semanal, porque las dos se hicieron eco del mismo tema. Naif, además, dirigida por Miguel Ángel Urquiza, y allí se empezó a hablar de la UFA, porque empezaron a aparecer cosas curiosas pintadas de la UFA en Almería contra ETA. Ya ves tú, Almería pintadas contra la ETA, que era un problema era un problema de otro tipo, pero que Almería no era el sitio para hacer pintadas. La cuestión surge también cuando empiezan a aparecer pintadas contra un compañero mío del periódico Ideal, Manuel Gómez Cardeña. Manuel Gómez Cardeña tenía un periodismo muy crítico, y yo también, y entonces en ese periodismo crítico detrás se apuntaba un poco también a la figura del gobernador civil de entonces, Vances Álvarez. ¿Por qué surgió todo eso? ¿Cuál fue la razón? Porque el gobierno del Consejo de Ministros entonces de UCD había aprobado unos presupuestos para combatir el paro de 65.000 millones de pesetas o algo así. Y entonces Manolo Gómez Cardeña en Ideal hizo una especie de desglose y resulta que a Almería le correspondían pues 60 millones nada más. Entonces aquello suscitó una crítica. Ramón Ponce y el también senador Jesús Durbán se fueron a Madrid rápidamente a desarrollar proyectos de obra para poder ampliar el presupuesto de obra para combatir el paro en Almería. Allí le dijeron que es que el gobierno civil de Almería prácticamente no había mandado proyectos, que era lo que justificaba la celebración de... Claro, eso significó entonces a Manolo Gómez Cardeña y de paso también a Ideal. El gobierno civil no había hecho su trabajo. Podría decirse que prácticamente ni se molestó en intentar conseguir obra pública para nuestra provincia y, consecuentemente, puestos de trabajo. Para Almería y sus moradores, aquello suponía un desprecio absoluto, y al gobernador no debió de hacerle mucha gracia que un plumilla se lo afeara públicamente, además de dejarlo en la evidencia más absoluta. A Miguel Ángel le llegó el soplo de que aquello podría tener consecuencias. Por eso empezaron a aparecer pintadas, de las que se hicieron eco las dos revistas, sobre todo Naif también, que era Manolo Gómez Cardeña, llegó tu hora. Me acuerdo que era una de las pintadas, y entonces ya empezaron a aparecer pintadas contra él en Almería. Ya nos lo habían advertido en alguna gente, tened cuidado, que parece ser que tenéis al gobernador civil en contra. Y bueno, pues ahí estábamos con eso. Salieron los cuatro, la Naif además era una revista bastante interesante, que por cierto las portadas eran todas de Manolo Falces, que luego fue el artífice del Centro Andaluz de la Fotografía, y ahí es donde se planteó también incluso el intento de entrevistar a la UFA. Y bueno, todas esas pintadas y esas denuncias contra Manolo Gómez Cardeña fueron denunciadas en comisaría, se denunció que era tal, pero no, además llegaron a caer en un terreno tan vil como para ponerle Manolo Gómez Cardeña homosexual y cosas así. Vamos, increíble.
Total, que bueno, pues llegó la situación a ese panorama, los llegaron a detener ya a raíz de la foto de, ya más adelante salió una especie de detención, pero vamos, aquello se quedó prácticamente en nada, ¿no? Se quedó prácticamente en nada. A Manolo, ¿qué es lo que consiguieron con eso? Que Manolo Gómez Cardeña, el periódico lo trasladó, iban a por él también, lo que quería el gobierno civil era silenciar a Ideal. Y a Manolo Gómez Cardeña lo trasladó el periódico a Granada. Luego, con el tiempo, hubo quien llegó a comentar que se hizo la campaña contra Manolo Gómez Cardeña y que después iba a venir la campaña contra Miguel Ángel Blanco, que soy yo. Pero esa no se llegó a hacer. Se hizo de otra manera, digamos. A mí me quisieron echar del periódico y me acuerdo del que fue presidente de la Diputación, José Fernández Revuelta, que llegó a decir delante de compañeros míos y de todo, dice, no, si a Miguel Ángel lo quieren echar del periódico, pero no pueden porque está muy respaldado. Y yo me quedé así mirando, a ver, explícame eso. ¿Por qué me quieren echar a mí? ¿Quién me quiere montar todo eso? Y ahí está. Manolo Gómez Cardeña y yo nos sentimos en ese aspecto orgullosos de haber mantenido nuestro espíritu crítico, de un periodismo independiente y firme. Es posible que la entrevista más sorprendente fuera la realizada a Vivi Andersen, en la actualidad Viviana Fernández. Fue publicada en el último número de febrero de 1980 y fue sorprendente porque entre su contenido no existía nada que pudiera dar lugar a morbo ni pretensiones de escandalizar a la sociedad bien pensante de la época. Probablemente ahora suene raro, pero moverse en el mundo de la prensa en finales de los años 70, después de la muerte de Franco y los primeros años de la transición, era un ejercicio de riesgo, se contara lo que se contara. De hecho, todavía estaba vigente en el Código Penal la figura de escándalo público que se aplicaba incluso a los directores de publicaciones eróticas. Así que, por ejemplo, para traducirlo al castellano, la publicación de una mujer con los pechos al aire en portada era denunciable de oficio porque el Código Penal lo impedía y te aplicaban en ese momento una pena de 6 años de inhabilitación profesional, 600.000 pesetas de multa y 6 años de cárcel. Aquello estaba vigente y estuvo vigente hasta ya casi los años, hasta después de que el gobierno del PSOE llegara al poder. El gobierno tuvo el Código Penal con ese artículo vigente. ¿Eso qué significaba? Que incluso todo lo que era simplemente algo que ahora puede sonar un poco, digamos, frívolo, como es todo lo que tiene que ver con el mundo del destape, el mundo tal, en aquel momento era, me van a permitir que lo diga, pelín contestatario e incluso revolucionario, porque era a intentar abrir puertas o forzar al poder a atreverse a meter a alguien en la cárcel por dedicarse a enchanchar el espacio de libertad. ¿Esto a qué viene? Viene fundamentalmente a que en el caso, por ejemplo, de personajes que a lo largo de la historia luego han adquirido fama, como Vivi Andersen, en aquel momento, que era muy joven, tenía 23, 24 años, trabajaba en Barcelona y, pues, lógicamente, era un personaje de la revista Lib y del Grupo Z en general, que tenían bastantes publicaciones de destape. ¿Qué pasa? Que entonces había una cierta relación con todas aquellas personas que se dedicaban al mundo del espectáculo y cuando aparece la revista Naif, yo trabajaba entonces en el Grupo Z en Barcelona, surgió la oportunidad de, ya yo conocía bastante bien a la persona, no al personaje era lo que me había hecho conocer a la persona y resultó ser que era una persona con, como ha demostrado el paso del tiempo, con la cabeza bien puesta, con las ideas bastante claras y con un planteamiento de lucha y de superación personal que me hizo proponerle al director de Naif, a Miguel Ángel Urquiza, la posibilidad de entrevistarla, no como un aspecto frívolo, sino exactamente bien llegando un poco al interior del personaje y efectivamente tuvimos la suerte de que ella cediera y nos concediera una larga entrevista que está entre lo que apareció en Naif durante el tiempo que estuvo viva la publicación y donde repasábamos la manera de entender la vida de una persona que había decidido, cuando todavía no se oía prácticamente lo que era el cambio de sexo, cuando todo era, entre comillas, escandaloso y cuando llamaba la atención que una persona que en realidad tenía un nombre de varón en el carnet de identidad fuera conocida y se viviera como mujer, todo aquello
que ya estaba bastante manido y que se daba por hecho en el personaje, no figura tanto en la entrevista, sino que figura cuál es la manera de entender la vida de una persona que ha tenido dificultades mayores que el resto para abrirse camino en un mundo donde estaba cuestionada la libertad de elección, de expresión y de ser como uno siente que tiene que ser. Eso es un poco lo que nos llevó a intentar y conseguir una entrevista con Vivi Andersen, que fue entre las cosas que en la revista más se celebraron. En las elecciones generales celebradas el 1 de marzo de 1979, el Partido Socialista Andaluz irrumpe con 5 diputados. Entre estos se encuentra su líder histórico, Alejandro Rojas Marcos. Carlos Santos Gurriarán trabaja como cronista parlamentario para Diario 16. El Parlamento es su oficina y tiene acceso a los representantes del pueblo español. Rojas Marcos es uno de los personajes políticos del momento. Los resultados que ha conseguido su partido son valorados de forma generalizada con un éxito evidente. La posibilidad de que Carlos Santos pudiera entrevistarlo se considera en Naif como una oportunidad que no se puede dejar pasar. Finalmente, las opiniones del político sevillano aparecen en el número 3 de la revista El Correspondiente al mes de noviembre de 1979. Además, tengo muy buen recuerdo de aquella revista, fue fugaz. Tengo muy buen recuerdo de aquella entrevista Es que erais muy especiales, ¿no? Era una revista muy especial. Era como, respondía su nombre de Naif. En la parte, se disfrazaban de ingenuos no tenían nada, pero se disfrazaban de ingenuos. Y bueno, había una espontaneidad en la revista, una naturalidad, una falta de la toxicidad típica de los medios de comunicación de la época cuando hablaban de política. Les interesaba todo de un político, sus creencias, sus comportamientos, sus sentimientos. Fue breve, pero intensa, dejó surco. Durante la charla que mantuvieron el político y el periodista, este se esforzó en sacar a relucir la trayectoria vital de aquel, el proceso de formación personal y política, con todos sus condicionantes familiares que le habían llevado hasta el momento presente. En aquella entrevista que me hicieron, vi cómo les sorprendía al entrevistador mi choque con mi entorno, ¿no? Bueno, eso ha sido un poco el signo de mi vida entera, de mi vida personal y de mi vida política. Nadar contracorriente. Mi entorno no me ha gustado en el sentido del establecimiento, las cosas como están, y he querido cambiarlo. Y para cambiar un entorno, pues tienes que luchar contra corriente. No hay. Yo pienso que ideológicamente no me he movido, aunque las circunstancias han cambiado. No era lo mismo hablar de transición que hablar ahora de la cuestión política. Ahora, Alejandro reflexiona sobre cuestiones que forman parte de la discusión actual y que en aquellos años de la transición fueron algunas de las claves maestras de la estructura política contemporánea. En aquel momento, pues todos habíamos tenido que agachar la cabeza ante una monarquía que ni siquiera se le iba a pedir opinión al pueblo, y aceptábamos un rey nombrado por Franco. Y eso desde el Partido Comunista hasta la izquierda del Partido Comunista, o venía, como me decía Santiago Carrillo, o la democracia viene así o no viene. Hoy estamos pagando el coste alto. Todo lo que ha ocurrido con el emérito es representativo de lo que pasó allí. Yo no creo que pudiéramos haber hecho entonces otra cosa. Tampoco creo que ahora haya condiciones objetivas de reclamar la república.
no lo creo, no hay condiciones para eso. Pero sí hay condiciones para reflexionar políticamente, para hacer pedagogía en el pueblo, de que la institución monárquica, eso no tiene futuro, no debe tener futuro, no puede tener futuro. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo seguir con esta etapa, llamémosle provisional, de monarquía no votada por el pueblo, donde tenemos un rey inviolable que no se le puede tocar? A los 10 meses de la entrevista se produjo el acuerdo del Partido Socialista Andaluz con la UCD gobernante. El presidente Suárez contó con el apoyo de los andalucistas en la moción de confianza a la que se sometió y que se debatió en el Congreso el 16 de septiembre de 1980. A cambio de aquellos 5 votos, el gobierno accedía a desatascar el conflicto político suscitado a raíz del controvertido referéndum por la autonomía plena de Andalucía. Nuestra comunidad autónoma accedía a un mayor nivel de autogobierno a través del artículo 151 de la Constitución, pero aquel entendimiento con Unión de Centro Democrático tuvo un enorme coste político para el partido de Rojas Marcos. Es interesante que hace 50 años, en aquel momento que me hicieron la entrevista, por primera vez en la historia llegaba un partido andaluz soberano al Parlamento de España. Blas Infante lo intentó, no lo consiguió. Y era algo emocionante, súper emocionante. El apoyo del pueblo andaluz. Creo que hicimos una gran tarea. Creo que hay autonomía de primera, igual que la de Cataluña y Euskadi, gracias al partido andalucista. Pero en ese empeño el partido andalucista cayó, no murió de muerte natural. Se fue voluntariamente, 50 años después de haber nacido, 2015, porque veía que no tenía el apoyo del pueblo. En Andalucía hubo una vanguardia que conquistó esa autonomía, pero para conquistarla tuvo que meter las manos en el barro de la discrepancia, de la lucha. El arrancar la autonomía de la mano de la derecha le costó al partido andalucista conquistar la autonomía, pero pagarla con su propia existencia. Por las páginas de la revista desfilaron un buen número de personajes, algunos de nuestra provincia y otros del ámbito nacional. Y entre esos personajes interesantes había uno que a mí me parecía interesantísimo, Juan Mari Vandrés. Juan Mari Vandrés era el diputado abertzale, de Euskadiko Ezkerra, y era un personaje que, que en aquellos momentos no estaba muy bien visto en el Parlamento, no le tenían demasiado cariño, que yo recuerde. Es más, en cierta ocasión que apareció un correligionario suyo, Mario Naindía, por el Congreso de los Diputados, pues nos tuvimos que ir a un bar, ¿sabes? Nos tuvimos que ir fuera del Parlamento con otro compañero periodista, Raimundo Castro, nos fuimos los 4, Vandrés, Naindía, Raimundo y un servidor, a tomar unos vinos, porque sus señorías miraban muy mal a Naindía, que todavía no tenía escaño parlamentario. No sabían aquellos compañeros de partido, no lo sabíamos todavía nosotros tampoco, que se estaba alarmando ya la disolución de ETA político-militar y que precisamente fueron Naindía y Vandrés quienes se encargaron de negociar esa disolución en el mismísimo despacho del ministro del Interior, Juan José Rosón. Por cierto que Vandrés tenía un vínculo muy particular con Almería, que mucha gente descubrió gracias a aquella entrevista que publicamos en la revista Naif, y es que Vandrés había sido represaliado por el franquismo y había sido desterrado a Almería, concretamente a Purchena, donde en principio lo acogieron con recelo, pero luego se ganó el cariño de todo el mundo, porque resulta que iba a misa, aquel rojo peligroso y vasco, pues le gustaba ir a misa los domingos, y si lo dejaban le ayudaba al cura a decir la misa, y es más, un día apareció un obispo a visitarlo, ni más ni menos que el obispo de Almería, cosa que conmocionó a la gente.
Y en fin, Vandrés siempre recordó toda su vida con cariño aquel periodo e incluso conservó los jerseys que tejían para él algunas mujeres de aquel pueblo de Purchena, donde lo acogieron con muchísimo cariño. Precisamente uno de los trabajos más memorables del dibujante Antonio Jesús Morata, encargado de las ilustraciones en Naif, fue el icónico váter fascista. Teníamos, como he comentado creo en otra ocasión, colaboradores externos a lo que era la provincia de Almería. Uno de los más significativos fue Juan Mari Vandrés, que tenía una relación muy especial con la revista y nos mandaba colaboraciones muy sabrosas, muy interesantes. Recuerdo que tuve que hacerle una ilustración para uno de sus artículos que trataba sobre el tema de por qué no nos quieren a los vascos, algo así. Y comentaba algunos motivos que la gente pensaba, que la gente tenía en cuenta cuando oía las palabras vasco. Y la ilustración que le acompañé al artículo fue un poco visceral, porque yo en aquel momento estaba trabajando con amigos en el País Vasco y trabajaba en una revista de Bilbao, en Salaval. Y a pesar de eso, cuando comentaba a Vandrés que por qué la gente no quería a los vascos, lo único que se me ocurrió fue poner que es que había que echar gente que echaba, con perdón, caca por la boca. Y eso era lo más nazi que se puede imaginar uno en aquel momento. Gente que simplemente, sin motivo y sin argumentación, catalogaba, ponía de nazi a personas que simplemente estaban queriendo lo mejor para su tierra. Es conocido y reconocido por todo el mundo que nuestro diccionario acoge un amplísimo catálogo de insultos con los que obsequiar debidamente a aquellas personas por las que no se siente una especial devoción. Con Vandrés habría que haber inventado unos cuantos más, porque agotó todas las existencias. ¿Qué puta tuvo que ser? Y eso me llevó a hacer una ilustración donde se veía un váter con la cara de Hitler y un signo, una esvástica en la tapadera, devolviendo mierda. Yo lo siento mucho por las palabras, pero aquello fue una ilustración muy, muy desde el corazón. Naif no echaría en el olvido a personas cuyas vidas habrían sido un ejemplo de dignidad y sacrificio. Este era el caso del comunista Antonio Muñoz Zamora, un hombre de bien cuya biografía debería circular de mano en mano, a modo de regalo de un valor incalculable. Hubo entrevista, aunque al final, tristemente... Otra de las personas a las que entrevistamos en aquella época, la entrevista se la hicimos Antonio Castañeda y yo, fue Antonio Muñoz Zamora, un hombre conmovedor, un hombre con un pasado, como ya podéis imaginaros, porque su historia está más que contada, pues fue uno de los últimos prisioneros de almerienses que estuvo en el campo de exterminio nazi de Mauthausen y se prestó a hacernos, yo creo que si no la primera, de las primeras entrevistas, porque todavía tenía el miedo en el cuerpo en los años ya que estaba la Constitución prácticamente a punto de aprobarse, si no se había aprobado ya. Y le costó, pero al final arrancó. Toda la entrevista se la pasó llorando, lógicamente, y a nosotros estábamos con el corazón en un puño porque se atragantaba, no podía hablar, no podía más que balbucir, y al final consiguió un poco relajarse y nos hizo un relato escalofriante. Una persona con una valía personal, humana, entrañable, solidario, nada vengativo, y simplemente su deseo era que no se olvidase nunca, que nunca se olvidase lo que pasó con el nazismo, lo que hicieron estos salvajes y la de muertos que hubo sin ningún tipo de razón. Esta entrevista al final se quedó en puertas, porque ya la liquidez de la empresa nuestra era nula, prácticamente nula, y no teníamos más posibilidad. Por esa falta de respaldo económico nos quedamos en el número 4 de la revista, y en la próxima entrevista, de haber salido el número 5, la habría abierto Antonio Muñoz Zamora. Al igual que Antonio, el anarquista José Reina Rivas dejó una profunda huella en el equipo Naif, un hombre con una trayectoria vital, ejemplar, que además era colaborador de la revista. Uno de los personajes que durante la andadura de la revista me impresionó por
por su valor humano, intelectual y por su mérito, fue José Reina Rivas. Era un ácrata anarquista y redento, autodidacta, con una preparación por sus propios medios fantástica, que yo pensé en principio que este hombre podía haber sido, hablaba como un profesor de universidad. De hecho, en la Facultad de Letras de la Universidad de Granada hay una placa bastante grande que lo recuerda a él porque estaba muy vinculado a la universidad y porque era un hombre que se merecía todo y más. Este ha sido el primer y único alumno honoris causa de cualquier facultad en España. Visitaba todos los días la Facultad de Derecho de Granada y allí discutía con todos los catedráticos. Sabía más que ninguno allí. Naif había surgido fruto de un sueño colectivo, un anhelo compartido por un grupo de jóvenes que se negaban a aceptar el mundo tal y como lo habían heredado. Era el resultado de una generación que, con el corazón palpitante de esperanza, entendía que soñar no era un lujo, sino una necesidad. Pero soñar no era suficiente. El desafío no solo era imaginar, sino hacer real lo imaginado. Cada idea, cada palabra, cada gesto era un acto de resistencia contra el miedo y la inercia. Naif no solo representaba un proyecto, sino una forma de entender la vida, con la espontaneidad de la creatividad, la valentía de quienes no temen romper moldes y la certeza de que incluso el más ingenuo de los sueños puede ser la chispa que encienda una revolución. Y así, en un mundo que despertaba poco a poco de su letargo, Naif se convirtió en un faro para quienes aún creían en la belleza, en la libertad y en la posibilidad de reinventarlo todo. Cuando tú sales a la calle haciendo aquello que piensas que viene bien, pues no todo el mundo está tan de acuerdo con que sea tan ventajoso, tan posible o tan necesario. El caso es que no fue nada fácil abrirse camino y bueno, fuimos trabajando, conseguimos encontrar la manera de imprimirla, de distribuirla. Fue algo muy comentado en el mundo periodístico y político de la ciudad de Almería y de su provincia. Bueno, en esta Almería nuestra, la que tanto queremos, hay que reconocer que las cosas cuestan mucho trabajo. Y cuando las cosas no están, digamos, dentro de lo políticamente correcto, a veces cuestan bastante más. Cuando tú tienes una publicación periódica, lógicamente, depende fundamentalmente de que, al margen del precio que tenga de venta en los kioscos, pues tenga también un soporte publicitario que contribuya a amortizar los gastos y a garantizar la supervivencia de productos como Naif. En este caso, Naif pasó a ser, en la historia del periodismo en España, pues una publicación más de las que lo intentó y al final no hubo más remedio que tirar la toalla, que rendirse, cuando empezaron a venir dificultades, no solo ya a la hora de elaborar nuestro trabajo, porque también era difícil conseguir entrevistas en condiciones de personas que nos parecían interesantes para que contribuyeran a aportar sus puntos de vista, sino que luego, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista de la publicidad, pues cada vez se hizo más complicado conseguir clientela suficiente para sufragar o al menos equilibrar los gastos de la publicación. La noticia de la sentencia condenatoria a Miguel Ángel Urquiza por injurias, aunque luego no se ejecutara, imposibilitó aumentar el número de anunciantes. Y fue una historia efímera, interesante, de las que merece la pena, de las que no nos arrepentimos, de las que siempre pensaremos que merece la pena intentar, pero claro, todo tiene su principio y su final, y aquí muy rápidamente llegó también el final de Naif. Se terminó de esa forma la revista, por falta de financiación. Nosotros no éramos esclavos de ninguna servidumbre política o económica, ni obedecíamos a ningún poder orgánico, ni estábamos detrás, ni teníamos detrás ninguna sigla, ningún poder que nos marcara el camino. Nosotros éramos espíritus completamente libres que lo único que queríamos era contar el mundo. Por tanto, todo lo que se cuenta
en esos ejemplares de Naif, que ahí siguen, era una verdad histórica incuestionable o formaban parte de una verdad histórica incuestionable. Yo espero que le aproveche a quien hoy esté interesado por recordar que la transición no fue una cosa que hicieron 4 políticos en un despacho. No, la transición fue algo que hicimos muchos. Fue una obra coral que merece la pena ser recordada con muchísimo interés y con muchísimo respeto. De esa transición salió una constitución que es de las más avanzadas de la tierra, en buena parte porque estaba escrita sobre la sangre de quienes habían peleado hasta la muerte por la libertad en los peores años de la dictadura. Es el mejor proyecto de España que ha existido nunca, y lo hicimos posible entre todos, incluidos los políticos incongruentes, los estudiantes apaleados por la policía o los periodistas que creían que podían contar lo que veían por tiempo indefinido con plena libertad. Naif nació en los márgenes, como casi todo lo verdaderamente libre. Surgió de la pasión juvenil, del empuje de una generación que despertaba entre los escombros de un país que aún no sabía caminar en democracia. Fue una revista hecha con más corazón que recursos, con más valentía que certezas, pero sobre todo fue un acto de fe en la palabra, en la risa ácida, en el derecho a imaginar un mundo distinto. Fueron solo 4 números, sí, pero bastaron para incomodar, para incomodarse, para decir lo que no se debía y reírse de quien no quería ser retratado. Naif no buscaba durar, buscaba arder, y en su fuego breve dejó cicatrices, dejó espejos, dejó preguntas. Hoy, muchos de aquellos nombres han seguido sus caminos. Algunos siguen escribiendo, otros callan. Pero en cada uno queda algo de aquella aventura libertaria, de aquellas noches de café, maquetas, manifiestos, máquinas de escribir y sueños sin permisos. Porque hubo un tiempo, y no fue un espejismo, en el que unos pocos se atrevieron a hablar cuando casi nadie lo hacía. Y eso, aunque el papel amarillee, no se olvida. Alberto Filmmaker.